Bueno, estamos nuevamente en Abrir los Ojos y está en línea, está en comunicación con nosotros el doctor Juan Emilio Singer. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Sí, para el caso sí, tardes, noches, digamos, sí. ¿Cómo te va? Bueno, Juan, ya dimos tus antecedentes y demás, ¿no es cierto? Hay un tema que realmente se habla mucho, pero que quizás se habla muy ligeramente, ¿no? En algunos ámbitos no, desde ya, pero digo a nivel, por ejemplo, mediático, que, en fin, dicen esto es lavado, esto es lo otro, y lo escuchamos a diario, ¿no es cierto? De hecho, vos diste una charla, no podía ser conferencia, ¿no es cierto? Porque tiene un carácter mucho más más que doctoral, como muy sí, no, dentro del Colegio de Abogados, digamos, fue algo, digamos, dentro del Instituto de Derecho Federal. De Derecho Federal. Sí. Sí, señor. Referida a lavado de dinero. ¿Qué podés decir a la audiencia esto que se conoce vulgarmente como lavado de dinero? ¿Sucede en la Argentina, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa? Mira, el origen de la reglamentación o de la normativa a nivel internacional surge con mayor fuerza a partir de septiembre del 2001, con el tema del financiamiento del terrorismo internacional. Ajá. O sea, se notaba, digamos, que el delito había evolucionado a ser un delito de tipo transnacional, tipo como una multinacional del delito, y siempre va aparejado con diversas actividades delictivas, entre ellas el tráfico de personas, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, y que se utilizaba este tipo de dinero negro para financiar el terrorismo. O sea, siempre terminaba con delitos en contra del orden social. Entonces, las Naciones Unidas digamos, la comunidad internacional crearon una oficina que se llama Gafi, que es, digamos, empezó a dar lineamientos de qué normativas deberían cumplir los diferentes países para luchar contra el terrorismo y digamos, el delito organizado a nivel internacional. Sí. Espera un poquito, Juan, porque se nos va un poco el sonido. Espera. Sí, cuidado, porque me parece que estás muy cerca del... Acá me dice Brian que te separes un poco del micrófono, no sé, porque hace un poco de eco. Estoy separado. Listo. Ahí sí, ahí está. Bueno, entonces la idea es... digamos, el tema de la ONU y la Gafi y la sociedad internacional... Perdón, Gafi, ¿cómo serían? Son siglas. Sí, son siglas referidas a la investigación financiera. Ajá. Siempre global, digamos, esa es la G de global, son siglas en inglés incluso. Sí, desde ya, claro. Bueno, y a nivel local es la UIF, la Unidad de Información de Investigación Financiera. La ley la prevé crearlo a nivel federal, o sea, ni siquiera es dependiente de la FIP, sino que es un organismo hermano de la FIP. Ajá. Y surge la normativa de que cada miembro de la sociedad que tiene relación con el patrimonio, es decir, registro de la propiedad, registro de la propiedad automotor, los escribanos, los contadores, el registro público de comercio, tiene que informar ante una operación sospechosa. Ajá. Digamos, la UIF funciona de esa manera, a través de reportes de actividad sospechosa. Como que hay ciertos
entes y personas jurídicas y no jurídicas que deben informar a esta oficina cuando se trata de un movimiento patrimonial excesivo o que podría conllevar una actividad ilícita. Bien. Juan, sí. ¿Te parece a vos que en la Argentina, desde hace, no solamente de ahora, del 2022, sino desde hace varios años, ¿no? ¿Se cumple realmente con esta normativa y con... No, esta normativa es insuficiente y el Estado Nacional, lamentablemente, y las administraciones locales se muestran incapaces de controlar. Uh-huh. ¿Por qué? Incluso la Policía Judicial que investiga los delitos complejos dentro de la provincia de Santa Fe tiene de muy poca creación, a lo sumo 2 años de creación. Ajá. O sea, ¿qué quiere decir? Que en las últimas 2 décadas no se investigó absolutamente nada respecto del lavado de dinero, o no había instituciones o personas que llevaran a cabo esas investigaciones. Evidentemente no. Bien. Por eso el estado actual de las cosas, digamos. O sea, perfecto, esto es una evolución. Está bien, Juan, pero ¿solamente en provincia de Santa Fe o en otras provincias? Misiones, no, por ejemplo. A nivel nacional. Te hago una explicación. La GAF, la UIF, que es la Unidad de Información Financiera, sí. Digamos, la pata judicial de la UIF es la PROCELAC, que es un organismo que solamente funciona en Buenos Aires y en el noroeste argentino. Ajá. Que es la encargada de coadyuvar el rol de las fiscalías federales para perseguir este tipo de delitos. Pero es sumamente insuficiente. ¿Cómo? Es sumamente insuficiente, porque no es sumamente insuficiente, y acá en la ciudad de Rosario no existe una fiscalía específica ni una oficina específica que persiga este tipo de delitos. Bueno, y te hago esta pregunta, ¿en la zona de la Triple Frontera funciona? En la zona de la Triple Frontera no, pero está en Salta, radicada en Salta. Pero no tiene nada que ver Salta con la Triple Frontera. Y bueno, sí, pero esa sí, hay realmente es insuficiente el control y el seguimiento de este tipo de delitos. Bien. Lo que funciona es acá dentro de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, ahora en el caso Alvarado, hubo personas que fueron perseguidas por la propia fiscalía e imputadas por este tipo de delitos, y se le dio participación a la policía judicial que investiga delitos complejos, pero no existe un órgano federal que controle este tipo de delitos con asiento en la provincia de Santa Fe. O sea, te imaginarás el estado de situación. Está. Yo insisto en el tema, por ejemplo, en el sur argentino, que es muy extenso, porque de hecho la República Argentina es muy extensa territorialmente, ¿no es cierto? Sí. ¿Existe alguna dependencia o no en el sur? No. Digamos, si es perseguido por alguna fiscalía federal, pero digamos en forma inorgánica. La PROCELAC, te vuelvo a repetir, tiene oficinas en Capital Federal y en el norte argentino, nada más. Bien, pero ¿qué seguimiento se hace entonces? ¿A nivel administrativo? ¿A nivel, digamos, judicial? Sí, hay digamos, se recaba información, pero digamos, no fuera de esos ámbitos. O sea, digamos, y el rol de la PROCELAC es coadyuvar a los fiscales generales, digamos, cuando hay la existencia de la comisión de este tipo de delitos. O sea, no es que actúan, digamos, directamente, sino ante la comisión de cierto tipo de delitos y el juez cree que pueda llegar a haber algún delito de lavado, informa a la PROCELAC y la PROCELAC promueve este tipo de causa, digamos, tratando de perseguir este tipo de delitos. Pero no es de oficio o, digamos, automático
por ejemplo, ante un decomiso de drogas. No actúa en forma, sino que en forma supletoria, digamos. O sea, no es automática tampoco. O sea, cuando se secuestra cierta cantidad de dinero, cierta cantidad de inmuebles, cierta cantidad de vehículos, y se presupone que hay lavado de dinero, producto de los hechos ilícitos, ahí recién se le da cabida a la Procelac. O sea, y no está, por supuesto, en todas las provincias. O sea, es bastante difícil de que funcione de esa manera. Está. Insisto. Y sumado a la extensión territorial. O sea, desde ya. No está, está centralizado en forma unilateral en Buenos Aires y en una de las provincias, no está federalizado el sistema. Eso es que quede claro. Bien. Con respecto, e insisto, porque lo considero de suma importancia, ¿no?, del tema de la triple frontera. De todas maneras, la triple frontera es compartida, es una zona que es compartida por Argentina, Brasil y Paraguay, ¿no? Argentina es de la parte de Misiones. ¿Cuál es tu opinión respecto de esa zona de la que se habla muy poco y, a mi entender, y no solamente mío, hay mucha actividad? ¿Cuál es tu opinión? ¿Hay lavado, no hay lavado, hay tráfico o no? No hay datos concretos, o sea, no podría decirte, no podría especificarte qué estadísticas hay de la efectividad del control. Y el tema del lavado, yo lo vería más bien por la ruta financiera, más que, por supuesto que puede haber ahí por la facilidad, digamos, de lo que representa una frontera. Pero yo te diría que habría que seguir la ruta financiera de actividades, digamos, justamente de empresas de argentinos que cruzan las fronteras. Casos, por ejemplo, ¿cuáles serían? Por ejemplo, estas personas que han tenido o tienen financieras en donde supuestamente daban intereses con dólares, con moneda extranjera. ¿Te parece que había lavado de dinero ahí, sí o no? Sí, probablemente. Dentro de la ciudad de Rosario, es factible que se dé porque, digamos, es un puerto sojero, o sea, hay muchas actividades y se presta, digamos, sabemos de la actividad referida a narcotráfico que hay, y está a que haya capitales y que necesiten ser volcados al mercado. Digamos, lo que significa lavar dinero es, digamos, de capitales de origen oscuro de la comisión de delitos, transformarlos o hacerlos disponibles dentro del mercado normal y habitual, o sea, ir blanqueándolo. Eso significa la operación de lavado. O sea, pasarlo de la economía informal a la formalidad económica. Bien. En forma paulatina. Bien. Con respecto a este auge enorme de la construcción, después de, bueno, todo el aislamiento, el ASPO, la pandemia, que no se fue del todo, ¿no? Pero seguro, mucho se escucha, ¿no? Vuelvo a decir, en el lenguaje común, o cuando esto es lavado, en fin. ¿Te parece que puede haber, con respecto a tanto auge de mega obras de construcción por todo el ámbito, vamos a localizarlo en la ciudad de Rosario, lavado de dinero? Por ejemplo, en el día de hoy vi que había un empresario, digamos, imputado por el juego clandestino que pretendía la habilitación de un edificio que después se transformó en hotel. Digamos, lo que acá hay que controlar por parte de la administración es el origen y el destino de los fondos. O sea, eso es lo que hay que aclarar y controlar. Digamos, es una forma para, digamos, especificar qué operaciones en forma lícita hay. O sea, es al revés el tema.
O sea, no determinar cuáles son las ilícitas, sino cuáles son las lícitas, o qué características tiene la lícita para diferenciarla de las ilícitas. Bien, vos dijiste algo al comienzo que considero de mucha importancia, ese nexo, ese vínculo entre trata y tráfico de personas, el tema del narcotráfico y el lavado de dinero. ¿Esto considerás que siempre existe? Siempre que existe, o sea, el delito complejo, o sea, el hecho de pasar de un mercado, digamos, un dinero negro a meterlo dentro del mercado común y corriente, eso conlleva delitos complejos o una serie de delitos que justamente las policías específicas lo tienen que investigar, que es lo difícil de determinar. Porque tras esto hay estudios de abogados, estudios de contadores, escribanos, o sea, hay una serie de operaciones que se efectúan de profesionales, o sea, acá hay que hacer un análisis dentro de cada colegio y por supuesto sancionar a cada profesional en virtud de las normas éticas para a quién ofrece su servicio, digamos. Porque en el trasfondo del lavado de dinero está implícita la corrupción. Sí, claro. O sea, claro. El problema de fondo siempre es la educación de una sociedad que genera profesionales ávidos de dinero que conlleva en eso la corrupción. O sea, la comisión de delitos es una cuestión ligada a la educación. No en cualquier sociedad ocurre eso. Y por supuesto va ligada a la pobreza, a la falta de oportunidades, pero digamos, en concreto, el delito que digamos del cual yo estoy hablando es el pasaje complejo de diversas actividades que conllevan el pasaje de dinero negro adentro del mercado normal. Bien. Eso sería el lavado. Bien. Y lamentablemente va ligado ese tipo de delitos complejos, se cometen varios delitos complejos y entre ellos está la trata de personas, la prostitución, la venta de órganos, la venta de armas. Digamos, demuestra que el delito, digamos, organizado, lleva a su vez varia cantidad de delitos que se van cometiendo al mismo tiempo y que son complejos. Bien. Y complejo la investigación, la prueba y la persecución. Bien. Juan. Digamos, es lo que ha evolucionado el delito. Perfecto. Es una cuestión de evolución. Bien. Bueno, Juan, te agradecemos enormemente estas palabras tuyas, tu presencia virtual, como siempre reiteramos, pero presencia al fin, desde ya. Y bueno, en otra ocasión estaremos dialogando. Muchas gracias nuevamente. Bueno. Listo. Bueno, un abrazo, buen fin de semana. Gracias, igualmente. Un corte musical luego. Y continuamos con este Abrir los Ojos del 1 de julio del 2022. Psychic spies from China try to steal your mind's elation.
Cobain, can you hear the spears singing songs all station to station? And Alderon's not far away, it's Californication. Born and raised by those who praise control of population. Bueno, como dijimos al comienzo del programa, vamos a hacer algunas consideraciones sobre el derecho al olvido, que es de mucha importancia, incuestionablemente que lo es de mucha actualidad y de mucha importancia. Y se relaciona con el derecho al olvido digital, es decir, a través de los buscadores, de los motores de búsqueda. De hecho, hay una empresa global que es la más utilizada, que es Google. La podemos nombrar porque, bueno, es de público y notorio conocimiento. Hay otras, no es la única, pero, por supuesto, también están Bing y Yahoo. En una época, ya hace varios años, Yahoo estaba bastante utilizada, pero fue prácticamente tomado por Google, ¿no? A nivel global, no solamente de América Latina o de la República Argentina. Es una empresa privada, pero multinacional, global, como dije, de mucha importancia y que tiene una cantidad de datos tremendos. Inclusive este verbo de googleo o voy a googlear ya prácticamente se ha incorporado al lenguaje diario de cualquier ser humano desde hace ya varios años. Concretamente, el derecho al olvido digital es el que tiene una persona, un ser humano, de requerir a un buscador vía judicial. Primero, requerimientos generalmente se hacen a través de notas, de cartas documento, me refiero en el sistema jurídico interno de la República Argentina, ¿no es cierto? Porque tienen un valor, es decir, uno puede mandar una nota, pero si no la manda, no la envía a través de algo que tenga fuerza jurídica, como es una carta documento, bueno, no se puede hacer valer en un juicio. Concretamente, es solicitar o intimar a ese buscador que bloquee, que desindexe, que desvincule su nombre porque está en el buscador relacionado con actos que le provocan a esa persona humillación, vejaciones, recuerdos que a su vez afectan su honor, su dignidad, su trayectoria. Y esto no es menor, porque son derechos humanos, son derechos contemplados no solamente por las constituciones de los derechos internos de cada país, por supuesto Argentina, sino también a nivel internacional, a nivel comunitario. No tenemos que olvidar en absoluto que aunque parezca lejano, hay una unión, una comunidad que es el Mercosur, que existe dentro de la región, muy opacada, con muy poca actividad, pero de hecho hay parlamentarios, hay un tribunal, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y hay normas que también dentro de ese Mercosur contemplan todos estos derechos. No estoy hablando del derecho al olvido, el derecho a la dignidad, el derecho a la protección de la persona humana en su condición de tal. Bien. El caso salió a la luz fundamentalmente por el de una persona
Natalia De Negri, en estos momentos, ya desde hace varios años en realidad, empresaria de los medios, no en Argentina, sino en Miami, en el estado de Florida, como más les guste, que en un momento, en la década de los 90, estuvo, siendo muy joven, de 19 años, unida a un caso que fue muy mediático, como lo era el de Coppola, el empresario, a su vez que era empresario